La máquina del tiempo, primera parte. Un torbellino de colores me envolvió por unos segundos y de repente me encontré sentado sobre una suave cama individual. El cuarto era pequeño, pero estaba lleno de vida con pósters de bandas de rock y autos que me resultaban familiares. Una canción de Michael Jackson sonaba en la pequeña radio gris. El nombre de la canción estaba en la punta de mi lengua, pero por más que lo intentaba, no lograba recordar. Resultaba irónico, pues había escuchado decenas de canciones del famoso rey del pop para poder recordar este momento en particular. A pesar del aparente desorden del cuarto, me sentía seguro, reconocía el lugar. No puede tardar mucho en esa prueba, dijo una voz artificial. Tomé la jeringa de tinta, la coloqué sobre el dorso de mi mano izquierda y presioné el botón azul. Realicé la acción tal como me habían indicado. Justo unos segundos después de activar la jeringa, me vi envuelto nuevamente en el torbellino de luces y de repente todo se volvió negro. Mi cuerpo estaba dolorido, ese tipo de dolor que sientes al día siguiente de una intensa sesión de ejercicio. Sin embargo, mis movimientos estaban restringidos por correas de plástico que sujetaban mis brazos, piernas y torso. Alguien abrió la puerta de la máquina donde me encontraba y luces parpadeantes rojas iluminaron la sala blanca, abarrotada de doctores, enfermeras y científicos. Parecían un enjambre de abejas corriendo de un lado para otro y dando instrucciones que no podía entender. Me trasladaron a una camilla y rápidamente me sacaron de esa sala, llevándome a otra donde comenzaron el chequeo médico. Todo parecía muy lejano, incluso las voces. Gracias a varias inyecciones de líquidos desconocidos para mí, poco a poco fui recuperando mis sentidos. El doctor Martínez se colocó frente a mí y comenzó a hablar con calma. Señor Mortimer, por favor confirme que puede escucharnos nuevamente, dijo con voz firme, repitiéndolo varias veces cada vez más lento y mirándome a los ojos. Una voz rasposa salió de mi garganta. Sí, los escucho. El hombre sonrió y dio varias instrucciones a los enfermeros y doctores de apoyo. Al cabo de pocos minutos me encontraba solo con el doctor y el jefe encargado del proyecto, un hombre alto y delgado con una cara redonda y semblante serio, el presidente Johnson. El doctor describió detalladamente lo ocurrido. 33 segundos después de que ingresaste a la máquina, las alarmas que indicaban un riesgo para tu salud se activaron. A pesar de todos nuestros esfuerzos por sacarte con seguridad, no tuvimos éxito. Repentinamente la máquina se abrió sola. A pesar de que sonreían, pude identificar en ellos notas de preocupación y miedo en sus rostros. Yo, su espécimen más preciado, podría haber muerto en una prueba aparentemente insignificante. No es que me sintiera como la última soda del desierto, pero era de los primeros en estar dispuestos a ser un conejillo de indias de la máquina para cambiar el pasado. Mis 91 años de edad serían una prueba contundente de que cualquier persona podría usar esta nueva tecnología sin riesgos, o al menos esa era la idea. Un punto extra a mi favor es que yo soy su principal inversor, pero aún no firmaba un acuerdo donde donaría cerca del 80% de mi fortuna y empresas al proyecto. Antes de dar esa jugosa tajada de dinero, quería experimentar de primera mano esta nueva tecnología. La última parte del informe del joven doctor incluía un análisis exageradamente largo de mi cuerpo, el cual pedí resumir en unas frases. En conclusión, hemos encontrado que su cuerpo tiene la edad de una persona de 95 años, y en cualquier momento su corazón puede detenerse por causas naturales, terminó de decir con un suspiro. Pero el cambio funcionó, ¿verdad?, pregunté con un tono de voz más agresivo de lo que esperaba. Ambos asintieron y por un comunicador de la pared pidieron que trajeran el álbum 1.10 de mis registros personales. Mientras esperaba la llegada del álbum, observé el dorso de mi mano izquierda. Había un lunar donde antes solo tenía arrugas, y al igual que mis otros lunares en el brazo, había perdido color con el paso de los años. Al cabo de algunos minutos llegó el álbum de la mano de dos enfermeras junto con una lupa de metal. Al hojear el álbum me detenía y observaba con la lupa las fotos donde se pudiera notar el nuevo lunar en mi mano. Al parecer la prueba con la jeringa de tinta había funcionado y parecía ser que siempre había tenido ese lunar en mi mano. Cuando decidí que era suficiente, me llevaron a otra sala. Era de color azul claro con un gran sillón rojo en el centro. Era el momento de la transferencia de recuerdos. Otro inconveniente del uso de la máquina para cambiar eventos del pasado era que la persona que hacía los cambios no recordaría las consecuencias de esos cambios. Pero por fortuna alguien había adaptado uno de los cascos hápticos para el mundo virtual de tal modo que escribiera esos recuerdos en la memoria de las personas. El casco negro lleno de cables conectados a las paredes cercanas era sujetado por dos científicos a la espera de que me sentara.
Temblaba un poco, pero pude controlarme para que no lo notaran. El proceso era sencillo, pero llevaría varias horas. Puede dormirse, señor. De hecho, sería mejor si descansara un poco mientras la sobreescritura de recuerdos termina, me comentó el doctor, mientras me aseguraba el casco a mi cabeza con un par de correas de nylon. Seguí su consejo y me dormí. No soñé nada, pero sí descansé bastante. Al despertar, recuerdos frescos venían a mi mente. Recordaba a una chica de la secundaria que había coqueteado conmigo debido a mi nuevo lunar, y también recordaba el día en que me hice unos estudios para descubrir si tenía cáncer, ya que había leído en internet que los lunares en las manos eran peligrosos, lo cual resultó ser falso. Personas con trajes negros entraron a mi cuarto sin decir una palabra y colocaron sobre una mesa varias carpetas coloridas, rojas, naranjas y verdes. El señor Johnson, encargado del proyecto, entró segundos después y se sentó a mi lado. Si lo recuerda, señor Mortimer, estos son los eventos escogidos para modificar un total de 12. Ayer los clasificamos por cantidad de tiempo y cambios necesarios para surtir el efecto deseado, comenzó a decir señalando las carpetas. Las rojas son las que requieren un mínimo de 1 hora y tendremos que descartarlas, ya que aún con modificaciones sería muy peligroso para usted. Colocó una de las carpetas rojas en mis manos dándome unos minutos para revisarla. Ese recuerdo en cuestión fue el día en que realizaba un examen. No le había tomado mucha importancia, lo cual me dio un resultado mediocre, pero ese resultado determinó el puesto de trabajo que tendríamos al graduarnos en la universidad. El elaborado plan consistía en ser guiado por una inteligencia artificial para responder todo el examen correctamente y requería un mínimo de 1 hora y 20 minutos de conexión. También descartamos las carpetas naranjas y solo nos quedaremos con las verdes, que requieren menos de 3 minutos de cambio. Continuó. Colocó frente a mí las 3 carpetas verdes restantes. Debido a lo peligroso que se ha vuelto esta prueba, solo podemos darle la oportunidad de hacer 2 cambios, así que deberá descartar una de las carpetas y nos enfocaremos en realizar esos 2 cambios en esta semana. Las fechas en la portada de cada una de las carpetas me daban una idea de cuál evento era. Todos eran importantes, pero afortunadamente aún estaba el evento por el cual había invertido todo en este proyecto. Con manos temblorosas tomé cada una de las carpetas y las hojeé. La fecha más antigua tuve que descartarla. Había notas de todo tipo entre sus páginas con posibles resultados, pero al ser tan antigua no se sabía con exactitud cómo influiría en mi vida. En cambio, las otras 2 tenían resultados con un 80% de probabilidad de ser correctos y me gustaban esos porcentajes. Una vez escogidas me dieron un día para poder relajarme, recibir instrucciones sobre el primer evento que cambiaría y recordar. La música era de mucha ayuda. Me proporcionaron una cantidad ilimitada de música. En especial escuchaba Close to You de una antigua banda llamada The Carpenters. Gracias a esa canción y otros estímulos como olores y sabores, un grupo dedicado de investigadores me había ayudado a recordar esa fecha con lujo de detalles. Habían llenado 10 páginas de notas en un lapso de 5 semanas. Ese momento de mi vida era cuando mi madre había recibido la noticia de que daba positivo para cáncer después de una interminable espera de semanas. Tenía 8 años y estaba comiendo. Como era muy egoísta y malcriado, le había gritado a mi mamá por más comida, le había arrojado el plato y le había dicho que ojalá se muriera. En efecto, era un niño terrible. La relación con mi madre empeoró cada vez más hasta que falleció y mi padre me lo reprochó cada vez que pudo. Esa noche no dormí bien. Desperté por la madrugada empapado de sudor y muy alterado. Era la primera pesadilla que tenía en años, y decidí dar un paseo por el edificio recorriendo pasillos solitarios y entrando a salas vacías solo para despejar mi mente. Después de 1 hora deambulando, regresé a dormir. Estando en la gran sala en espera de que terminaran de configurar la máquina, uno de los científicos me mostró cómo utilizarla. Era bastante sencilla de usar. En la primera página de las carpetas había una serie de códigos con letras y números que determinaban el momento exacto en el que aparecería en el recuerdo. Estos códigos también daban instrucciones a la inteligencia artificial para ser de guía y ayuda en el proceso. Una vez insertados los códigos, la gran caja plateada y metálica se abrió y reveló un tipo de molde de plástico suave en forma de cuerpo humano, cubierto de un sinnúmero de luces de colores. Me dieron unas últimas instrucciones. Recuerde, señor Mortimer, solo haga lo que se indicó. No intente hacer algo más o quedarse más tiempo, me dijo el encargado del proyecto. Cada segundo que pase dentro acelerará su edad y sus problemas de salud, comentó ahora el doctor Martínez. Asentí y entré a la máquina ayudado por un par de enfermeros de grandes brazos. Antes de que se cerrara la máquina me desearon suerte con una sonrisa de ánimo. Estaba preparado.
En pocos segundos sentí cómo mis párpados se ponían pesados y era inducido a un profundo sueño. Sentí que habían pasado horas, aunque en realidad solo habían sido unos segundos. Desperté un poco alterado y flotando en un lugar oscuro. Frente a mí, una humeante bola de luz amarilla apareció. Era Layla, la inteligencia artificial de la máquina. Recuerde, bajé de la silla, corra con intención de abrazar a su mamá, abrázala, diga te amo y sería todo. Con esas pequeñas acciones completará el cambio del evento. En caso de no hacerlo así, su cuerpo dejará de funcionar y morirá, dijo con voz robotizada y sin ningún sentimiento. No me dio tiempo de preguntar nada, ya que cuando terminó sus instrucciones fui envuelto en un torbellino de colores y de repente estaba sentado ante una gran mesa de madera. Mi mente parecía haber acabado de salir de una licuadora y sentía mi vista desenfocada. Después de varios segundos logré enfocar algo frente a mí, un plato de porcelana blanco con azul con un poco de sopa. En mi mano derecha tenía una cuchara de plástico. Por impulso probé la sopa. Era lo más rico que había probado en años. Ese sabor sacó de mi mente una memoria borrosa y lejana que me costaba recordar al completo. En la radio de la cocina sonaba una canción bastante familiar también, pero el nombre se me escapaba de mi mente cada vez que intentaba recordarlo. No recordaba qué hacía ahí, pero me sentía muy feliz. Frente a mí, una hermosa mujer de unos 30 años de edad hablaba por teléfono. Su semblante decaído y el tono nervioso de su voz, al hacer preguntas, denotaban tristeza y miedo. Giré la cabeza y vi un chocolate sobre una mesa cercana de la puerta. Me levanté para tomarlo, pero en ese momento, como si un balde de agua fría cayera sobre mí, recordé el por qué estaba ahí. Corrí hacia mi madre, que acababa de colgar el teléfono. Al verme con mis brazos extendidos, me alzó y abrazó fuertemente. Le di un beso en la mejilla y le dije que la amaba mucho y que siempre estaría con ella. Hice una pausa pensando en qué más podría decirle cuando me envolvió el torbellino para llevarme de regreso. Grité que me perdonara y que me arrepentía de todo, pero ya no estaba con ella. Me encontraba nuevamente en la máquina. El frío plástico debajo de mí me causaba dolor. Al intentar decir algo solo pude toser y un líquido espeso y con sabor fuerte a hierro inundó mi boca. Mi cabeza daba vueltas y cualquier movimiento me causaba un fuerte dolor muscular. Empecé a sentir una gran presión en el pecho cuando la máquina se abrió. Luces rojas parpadeantes me lastimaron la vista y muchas voces amortiguadas se mezclaron a mi alrededor, pero no podía entender nada de lo que decían. Me sacaron bruscamente de la máquina, lo cual me hizo gritar de dolor, pero tampoco logré escuchar mi grito. Solo un pensamiento claro y nítido cruzó mi mente. Algo había salido mal y estaba muriendo. Me desmayé. Abrí los ojos poco a poco. Todo estaba bastante borroso y oscuro y mis párpados se resistieron a abrirse. Una voz femenina me llamaba. Señor Mortimer, no se mueva mucho, solo quédese despierto. Código 103 cuarto 1 llamado por un radio. Escuché a varias personas entrar y aún con mi desenfocada visión, logré distinguir varias vestidas de blanco y con cosas en sus brazos. Traté de hablar, pero había un tubo de plástico en mi garganta que segundos después fue retirado. Me dieron de beber un líquido frío que me hidrató la garganta lo suficiente para poder decir algunas palabras. ¿Funcionó? ¿Qué pasó?, dije con voz queda y cansada. En un momento traeremos al presidente Johnson para que le dé más detalles de los resultados. Por el momento solo le puedo decir que no se preocupe y se relaje mientras terminamos unas comprobaciones. Escuché decir a la inconfundible voz del Dr. Martínez. Delicadamente me quitaron una maraña de cables y tubos que salían de todo mi cuerpo, de los cuales no me había dado cuenta. Pequeñas punzadas de dolor empezaron a recorrer mi cuerpo, especialmente en mi pecho, que ardía como si hubiera vertido una taza de agua hirviendo sobre él. Era muy probable que hubiera pasado eso, ya que pude notar que estaba bastante rojo antes de que me pusieran una pomada azul refrescante. Después de algunos intentos fallidos para entender lo que estaba sucediendo, me rendí y simplemente recosté mi cabeza en la almohada y cerré los ojos, esperando a que todo terminara. «Disculpe, señor Mortimer, ¿sigue despierto?», dijo la profunda voz del encargado del proyecto. Abrí los ojos casi inmediatamente y asentí. «Si gusta, puede descansar un poco antes de que pueda darle las buenas noticias», dijo estudiándome con la mirada. «No es necesario», dije ahora con mejor voz que antes. «Quiero saber qué ha pasado y lo que he podido lograr antes de poder descansar». «Muy bien», continuó con voz acelerada. «Las buenas noticias son que los cambios se llevaron a cabo con éxito. Incluso muchas cosas mejoraron más de lo que habíamos previsto. Cuando tenga la sesión de reescritura de recuerdos se dará cuenta. Ahora, el Dr. Martínez tuvo que salir a atender otra emergencia, pero entre sus reportes me comenta que ahora su cuerpo tiene la edad de una persona de 105 años. Varios de sus órganos empezaron a fallar y han sido sustituidos por implantes tecnológicos de última generación
tal y como lo estipulaba su seguro médico, pero al ser aún prototipos, tiene una duración de un par de años nada más. Es suficiente para mí, dije con una pequeña sonrisa. Mientras me daban más detalles médicos de mi condición, mi mente empezó a divagar entre los cambios que posiblemente hubieran ocurrido. A lo mejor ahora yo sí hubiera asistido al funeral de mi mamá, o a lo mejor se hubiera curado. Había leído de curaciones milagrosas ocurridas en esos tiempos, tan solo porque la familia del paciente había demostrado un fuerte afecto y unión. Señor Mortimer, aún hay algo bastante importante que debemos decirle, pero primero debe recuperar algo de fuerzas. Mientras ponía una bandeja de comida frente a mí. Sin darme tiempo a responder, se retiró. Escuché que empezaba a correr. Una enfermera me trajo los cubiertos y una botella de agua, disculpándose por la rápida salida del doctor Martínez. Tenemos otras 2 personas realizando pruebas y cambios esta semana. Son los 2 voluntarios que empezaron una vez que usted realizó el evento de calibración, dijo la enfermera disculpándose nuevamente. A la mañana siguiente me volví a reunir con el presidente Johnson y el doctor Martínez. Sus ojeras y cara de cansancio eran lo primero que se podía percibir de ellos. Le confirmamos, señor, que el cambio se ha realizado exitosamente, comenzó a decir el presidente, dando instrucciones para que me instalaran el casco áptico modificado. Pero antes de que podamos reescribir las memorias, debe saber que no es posible para su cuerpo y su mente continuar con los cambios. Este sería el último y tendremos que detener las pruebas con usted. Su vida ha cambiado significativamente y esperamos que eso sea más que suficiente para mantenerlo satisfecho lo que resta de su vida, terminó diciendo el doctor después de una breve pausa. Fin de la primera parte.